Vamos a meternos en Europa, pero esta vez más en lo que tiene que ver con la política, no tanto, bueno, esta tragedia que ocurrió en España y que preanuncia muchos problemas, porque el propio gobierno español hablaba de, bueno, problemas en el sistema ferroviario hasta el 2030. Y yo le comentaba a Iván y decía, claro, cuando vos tenés trenes que van a 80 kilómetros por hora y por cuestiones técnicas hay que bajarle la velocidad, no pasa nada y en general terminan viajando a 60 o a 50, y si hay un accidente de 50 o 60 no tiene la gravedad de que uno que va arriba de 200. El problema de estas tecnologías que son tan deslumbrantes es que hay que mantenerlas bien. Y claro, lo primero que pasa cuando un país empieza a entrar en decadencia es empieza a aflojar con lo que es el mantenimiento. Y cuando el mantenimiento no se hace con los estándares correctos, empiezan los problemas. Creo que de alguna manera esto muestra, bueno, cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Porque nosotros hablábamos hasta no hace mucho tiempo atrás, no, sí, en China hay, pero hay accidentes y porque la seguridad no se la cuida. Fíjense que se habló más del tema, porque en China está mucho más avanzada la seguridad y las capacidades que las que tenemos en nuestros países, que se han ido deteriorando, obviamente. Algunos más, en algunos menos, pero vamos por ese lado. Y Europa, dentro de esto, está metiéndose en un enorme problema que se ha agudizado por las noticias públicas, que tienen que ver con las ambiciones de Estados Unidos, que hace 150 años, según ellos mismos dicen, viene reclamando o viene mirando con interés Groenlandia. Es muy extraño, ¿no? Todo a decir, bueno, lo de Estados Unidos es, me gusta algo y lo quiero y, bueno, lo voy a tomar por las buenas o por las malas, ¿no? Parece que esta es la nueva forma de hacer política. Siempre fue un poquito así, pero por lo menos se maquillaba, se cuidaban las formas. Ahora parece que ya no. Europa ya no elige libremente. Eso es una de las cosas que creo que los europeos están empezando a entender. Va reaccionando cada vez más en un margen cada vez más estrecho, y esto de Groenlandia lo que termina de hacer es de exhibir brutalmente lo que está pasando. Trump, como ya saben, reabrió un viejo frente que había, que es el de Groenlandia. Lo ha comenzado a usar como una herramienta política, comercial, amenaza con aranceles y escaladas diplomáticas contra sus, hace poco, aliados europeos, o siguen siendo los aliados europeos. Creo que sí. Trump acaba de anunciar una medida del 10% adicional a cualquiera de los que ya hubiera y a todos los bienes importados de 8 países europeos. A partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, no Unión Europea, pero a Trump mucho no le ha interesado, Países Bajos y Finlandia se han desayunado con un 10% de arancel extra, y además les aclara que a partir del 1 de junio, si no hay un acuerdo con Estados Unidos sobre la compra de Groenlandia, el control o la forma que le quieran dar jurídicamente, lo que Estados Unidos quiere Groenlandia, punto, el arancel se va al 25%. Y esto no es un régimen de sanciones financiera, es simplemente una tarifa punitiva que es, o me venden esto en las condiciones que yo quiero también, o simplemente empiezan las represalias. La Unión Europea, por primera vez en mucho tiempo, parece que le empezó a correr algo de sangre en las venas y menciona la idea de aplicar un paquete de contramedidas y hasta considerar sería Anti-Coercion Instrument, o el instrumento anticoerción, que es un mecanismo que nació curiosamente apuntado hacia China y ahora parece que lo quiere apuntar hacia Estados Unidos. Claro que, bueno, algunos críticos ya van adelantando. Eso que quieren hacer no sirve absolutamente para nada, porque básicamente Estados Unidos no es China. Estados Unidos tiene palancas de presión, como es el dólar, las palancas tecnológicas y la capacidad política para escalar contra Europa muchas veces más si Europa no quiere acomodarse a las exigencias. ¿Qué es el instrumento este de coerción? Qué nombre curioso le han puesto, ¿no? Es algo que inventaron los europeos en el 2023 en esa
vorágine antirrusa, antichina, anti todo lo era, porque acuérdense cómo se daban las cosas en esa época. Y en ese momento se les ocurrió armar un instrumento legal para usar contra un tercero, empleando herramientas de comercio e inversión, que emplea, según ellos, herramientas de comercio e inversión para forzar una decisión política. Esto básicamente encaja en tarifas que, bueno, serán aplicadas si no aceptan la cuestión de Groenlandia. La Comisión Europea analizará hoy la coerción, si hay realmente una coerción, y los Estados miembros van a terminar por validar con una mayoría cualificada, se supone. Se abre también entonces una fase de negociación y si falla, en principio se habilitarán contramedidas más amplias. Esto significa que se aplicarán no solo aranceles, sino restricciones a los servicios, en los cuales Estados Unidos normalmente tiene superávit con respecto a la Unión Europea, especialmente en todo lo que es digital. De esa manera también se limitarían las licitaciones públicas, que es un gran mercado el europeo, con medidas sobre inversiones y acceso a mercado, inversiones directas, acceso al mercado y demás, y otras que hipotéticamente tocan la propiedad intelectual y los derechos de propiedad intelectual, que esto, bueno, esto sería creo que casi utópico, ¿no? Pero bueno, está en el paquete. Europa con esto también empieza a demostrar también que no es monolítica y el acuerdo este de anticoacción implica que haya unanimidad y este es uno de los problemas, ¿no? Se necesita que haya una unanimidad para que esto medianamente tenga alguna chance de funcionar. Es un proceso muy lento por su propio diseño. Todo lo que es europeo suele ser así, con investigaciones, votaciones, negociaciones. No es mañana no me gustó lo que hiciste, entonces te cierro Netflix o te cierro, no sé, Instagram. Esto es un proceso que les puede demorar mucho tiempo, puede demorar meses, hasta tal vez años y un diseño completo seguramente va a acercarse a una cifra de años y no de meses. Obviamente esto es bastante inoperante con respecto a lo que puede hacer Estados Unidos en ese tiempo. Los países más atlantistas o favorables a ciertas negociaciones o temerosos de represalias pueden considerar esto, consideran seguramente esto inútil, porque piensan que Estados Unidos va a responder golpeando a donde le duele a Europa. ¿A dónde le duele a Europa? Por ejemplo, en la industria automotriz, básicamente a Alemania, pero no solo a Alemania, a los artículos de lujo de Francia, al agro, a la defensa, a la cooperación en inteligencia. Hay muchísimas cosas que empiezan a mostrar la vulnerabilidad europea. Este ASI, como son las siglas en español de esta terminología en inglés en realidad, no resuelve esta asimetría de voluntad y castiga servicios digitales o compras públicas que pueden además terminar encareciendo los propios costos internos, que es el viejo problema que había con Trump cuando hablaban de, bueno, los aranceles, ¿quién los termina pagando? Porque vos pones los aranceles y finalmente lo que entra importado empieza a entrar con el costo del arancel nuevo incluido. Por lo tanto, el arancel lo termina pagando el propio consumidor de tu país. Entonces, es una medida polémica, no es tan clara, tan nítida como parecería. Entonces, si aumentan los costos internos, por esos aranceles, termina esto frenando la propia proceso de innovación, va a terminar generando litigios y va a reactivar un lobby dentro de la Unión Europea. O sea que el problema que hay también es que se apunte y se amenace con aplicar esta ley, pero finalmente no se aplique y esto termine transformándose en una especie de boomerang. Si a Trump lo amenazás con eso y después vas para atrás por problema de coordinación o por miedo a las represalias, bueno, mal pronóstico tiene tus acciones. Además, hay un paquete de represalias por 93.000 millones de euros que podría llegar a
aplicar Estados Unidos. Esto es contra Estados Unidos. Esto básicamente es lo más clásico, contra tarifas a bienes de ese país por un monto equivalente que produzca dolor. Ese monto puede llegar a ser, como decíamos, hasta los 93.000 millones de dólares, pero claro, generaría represalias. Y muchos dicen, ¿ustedes están seguros que quieren jugar este juego con Trump? Porque Trump en realidad es aquel que juega a imponer aranceles y me golpean con un arancel, yo golpeo con otro. Y este mismo proceso, acuérdense que lo hizo y mantuvo una pulseada con China. Bueno, no sería por ahí la mejor idea para Europa entrar en este juego contra Estados Unidos. Y Europa, con las perspectivas económicas que tiene, ¿qué condiciones tendría para aguantar una guerra comercial contra Estados Unidos? Hay un otro instrumento, se llama Trade Enforcement Regulation, que debería hacer cumplir cuando hay solución efectiva. Esto le permite a la Unión Europea adoptar contramedidas cuando otro bloquea o no implementa mecanismos de solución de disputas. Y esto abre la puerta también a servicios y a IP en ciertos contextos. Pero claro, un choque como el de Groenlandia, donde el núcleo en realidad es geopolítico, no es una disputa típica comercial. Por lo tanto, la utilidad de esto es menor inclusive que la del ASI y las reacciones de represalias directas. Estados Unidos puede convertir la cuestión del comercio en una cuestión de seguridad, hablando de la OTAN, inteligencia, Ucrania, gasto militar, y Europa no tiene básicamente mucho con qué sustituir esto. El dólar y el sistema financiero es otro tema en juego. No necesitas sanciones formales para asustar a una empresa. Simplemente con el clima que se va generando y algunas señales alcanza y sobra para que las empresas decidan no invertir. Entonces, todo esto que genera una división europea. Si el costo se reparte de una forma no equitativa, por ejemplo, Alemania o Francia, que son los grandes, imponen mejores condiciones para sus países, es muy probable que la coalición se tensione y se termine fracturando. Muchas medidas contra las grandes tecnológicas o los servicios pueden terminar por golpear a consumidores empresas europeas y agravar esta situación. Si la Unión Europea decide responder, lo más racional sería hacer primero una negociación junto con una amenaza de sanciones creíbles, y eso es un poco lo que está intentando articular Bruselas. Si escala Estados Unidos, entonces combinar la retaliación acotada en bienes muy simbólicos y señales del ASI sobre servicios y licitaciones, pero no disparar todo junto. Básicamente elegir medidas que golpeen el lobby de Estados Unidos más que a los consumidores europeos, con un delicado cálculo, cuidadoso cálculo de costos y objetivos claros, porque acá ya estamos saliendo de la tensión cultural que hemos visto en los últimos tiempos, sino estamos entrando en un proceso de coerción económica explícita entre aliados, con tarifas como castigos por decisiones que deberían ser soberanas. Y ese es el punto de quiebre. Si Estados Unidos trata a Europa como un vasallo de segunda línea en el plano comercial, Europa, como potencia, va a empezar a ponerse nerviosa, aunque las cosas no le vayan saliendo demasiado bien. Hoy Europa la podemos definir como que se divide en tres partes. Básicamente, una Bruselas mainstream, la Bruselas principal, la más importante, que quiere sostener el orden liberal institucional con sanciones y valores, alineamiento de seguridad de la OTAN, quienes están con las políticas de género, quienes están con las políticas de medio ambiente, y de tensionar con China dentro de un cálculo sin llegar a romper del todo. Esta línea básicamente es la predominante en las instituciones europeas, pero ¿qué le pasa? Se está agotando por la fragilidad de la economía, no hay resultados. Paralelamente hay una segunda Europa, la Europa más soberanista, atlantista y trampista, en distintos matices según sean los lugares. No es pro Bruselas, es la que se enfrenta a Bruselas, aunque tampoco es automáticamente pro Trump.
cuando Trump le pisa intereses nacionales. Está en una posición ambigua. Sus líderes suelen tender puentes con Trump, pero no pueden bancar una presión tipo, bueno, Estados Unidos quiere Groenlandia como dé lugar y ahora hay que hacer esto porque si no nos sube aranceles y nos va a seguir. Es decir, tiene una afinidad ideológica, cultural con Trump, pero en las cuestiones de la propia geopolítica dura no se puede compatibilizar. Es decir, simpatizan con las ideas de Trump, pero se dan cuenta que los intereses no les permiten alinearse con Trump. Y hay un menor sector que podríamos considerar como realista, continentalista, es el sector más prorruso, que también tiene diálogo con Trump, que suele ser medio heterogéneo. Algunos son más prorrusos, otros son solamente antiguerra. Algunos están a favor de tener la energía barata y eso los acerca a Rusia. Y algunos más también son simplemente anti-Bruselas. El problema es que dentro de esto se choca contra el núcleo duro de la seguridad europea, que es Polonia, los bálticos y los nórdicos, que son esos perritos amaestrados que han tenido en el choque con Rusia. Hay algunos casos con razones históricas, como es el caso de Polonia, y otros por un fruto de un gran lavado de cerebro últimamente. Estos ven a Rusia como una amenaza existencial. Entonces, tenemos tres Europas, pero esos tres bloques no son disciplinados, son fluidos por dentro, son coaliciones que van y vienen y que según el tema pueden cambiar los alineamientos. Si se habla de Ucrania, si se habla de energía, si se habla de migración, de la industria, de los aranceles, cada una de estas políticas hace que esos tres grandes grupos puedan intercambiar entre sí posiciones, porque no son lo mismo y no son totalmente homogéneos internamente. Esta situación, por supuesto, le cae como anillo al dedo a alguien que está en el Kremlin. El episodio de Groenlandia ha sido la mejor fórmula para advertir: la OTAN no es una alianza entre iguales, muchachos, ustedes lo creyeron, pero nunca fue así. Esto es una relación jerárquica donde Europa básicamente fue empujada a un choque con Rusia y ahora se encuentra además con la presión de Estados Unidos, cuando creía que iba a tener el respaldo de Estados Unidos para luchar con Rusia. Acuérdense lo del Stream, el Nord Stream 1 y 2, y toda esa historia, como cuando Europa intentó acercarse a Rusia, algo pasó. Los rusos, por supuesto, tienen entonces como objetivo que profundizar esa grieta. Es el sueño dorado de Rusia, es que esa grieta fracture Occidente, básicamente forzando entonces a aceptar a Europa, forzando a Europa a aceptar cualquier tipo de riesgo donde Rusia se quede con los hechos consumados y Europa asuma los costos. Básicamente esto no significaría, ahora después lo vamos a ver un poquito más en detalle, que Europa se haga prorrusa, pero sí implica un desgaste hacia Europa. Moscú básicamente juega con el dato estructural a su favor, dado que Europa necesita energía competitiva, estabilidad industrial, y sin eso, básicamente, la política europea se va quebrando desde dentro. Esta cuestión de Groenlandia hoy eh, está levantando ampollas en Europa. Los europeos se preguntan: si hoy cedemos por Groenlandia, ¿qué se le va a ocurrir mañana a Trump? Mañana por ahí Trump dice, no sé, el Canal de la Mancha lo deberíamos tener bajo control estadounidense, o vamos, mejor nos interesa más no sé, Gibraltar, queremos tener el estrecho para controlar mejor la entrada al Mediterráneo, o nos parece una buena idea tener el sur de Italia, porque de ahí proyectamos fuerzas para todo el Mediterráneo. ¿Qué se le puede ocurrir a Trump mañana? Y puede buscar en los libros viejos de historia de Estados Unidos y decir, esto es así. Fíjense cómo juega Estados Unidos, que ahora están corriendo una versión que es absolutamente verdadera, que entre el año 1966 y el año 1991, hace muy poquito,
Dinamarca inició una campaña masiva de esterilización de la población Innu originaria de Groenlandia. ¿Por qué? Porque los consideraba atrasados, indignos de habitar esas tierras y querían otro tipo de población, mucho más moderna, no los indígenas locales. Política muy europea en general, muy de estos europeos del norte, sobre todo. Entonces la idea que tuvieron fue producir, colocar DIU en forma masiva para esterilizar a las mujeres de estos grupos y que no tengan hijos. Y esto fue una campaña durante 25 años. ¿Cuánta gente se enteró de esto? Prácticamente nadie, ni se habló. Este tipo de cosas se han repetido en muchos países. Y finalmente lo que terminó pasando fue que ahora Estados Unidos mágicamente descubrió algo que seguramente sabía desde antes, pero no le importó nunca. Pero bueno, ahora Estados Unidos recuerda este hecho y lo empieza a usar en contra de Dinamarca, diciéndole que hablan ustedes de Groenlandia si ustedes querían extinguir a la población local. ¿Tienen razón los estadounidenses? Sí, por supuesto, es un hecho histórico. Es muy conveniente que lo recuerden ahora y que no lo hayan visto en su momento, ¿no? Porque en su momento no parece que se indignaron mucho, pero bueno, había otras prioridades como luchar contra la Unión Soviética y los daneses eran amigos en ese caso. Qué curioso, ¿no? Ahora esto es un escándalo que está tratando de explotar Estados Unidos a su favor. Mientras tanto, nosotros tenemos políticas similares acá en la Argentina, abiertamente, como contaba Iván al principio, con lo de la ILE y las políticas de anticoncepción en un país que necesita desarrollar su natalidad y nosotros lo celebramos como un avance cultural digno de países desarrollados. Puede ser, en los países desarrollados lo aplicaban esto contra las poblaciones indeseables. Nosotros lo aplicamos, pero contra nuestras propias poblaciones. Pero bueno, volviendo al tema original de cómo se manejan estas cosas, hay algunos problemitas que me parece que son interesantes ir viendo, ¿no? Lo decíamos que los europeos se preguntan, ¿y si cedemos hoy Groenlandia, qué es lo que viene después? Rusia, por supuesto, mira esto con mucho asombro y mucha esperanza. Y Estados Unidos, con Trump, el American First, empieza a mostrar cómo es su política realmente. Su política es, no hay aliados, no hay rivales, hay solo intereses estratégicos. El Ártico, los minerales críticos, las rutas marítimas, esos son los intereses de Estados Unidos. Básicamente, vamos por eso, y las tarifas son en realidad un arma de disciplina política. Ese es el punto donde hoy estamos parados. Claro, en esta historia quedó muy mal parada Europa. Europa hoy no puede enfrentarse como estaba pretendiendo hasta hace unos días atrás con Rusia. Acuérdense que Europa se preparaba para una guerra con Rusia, una guerra ya de por sí demencial, pero ahora se encuentra en la disyuntiva de vamos a pelear con Rusia. Además, tenemos que desengancharnos de China, de la economía china, y junto con todo esto, enfrentar una guerra comercial con los Estados Unidos. Todo a la vez. ¿Ustedes se imaginan si podría Europa hacer esto a la vez? Obviamente que no puede hacer esto. Europa necesita actuar de otra manera, porque los insumos críticos europeos dependen básicamente de las cadenas de producción china. Por ejemplo, las tierras pesadas para imanes, las tierras raras pesadas, se usan en la producción eólica, que es uno de los pilares de la producción energética de Europa. Entonces no se pueden pelear con China porque no tienen imanes para eso. También esto es algo que remarca el propio Parlamento Europeo. Estados Unidos además está advirtiendo, bueno, acá si hay coerción, bueno, los va a seguir apretando. ¿Y qué otra cosa? Buscar algún tipo de descomprensión con Rusia, aunque sea parcial. Ya empezamos a ver los primeros signos. Merz bajó su tono tan belicoso, Macron considera que no estaría mal con Rusia, Meloni se acordó de lo que decía antes de ser primera ministra y está otra vez diciendo, bueno, tampoco estaría tan mal sentarnos a hablar con Putin, en algún momento tenemos que hablar con Rusia.
¿Podemos decir que Europa se va a ir como consecuencia de Occidente? Es difícil. Es difícil que Europa rompa, porque hay algunos problemas. Europa tiene sus herramientas de coerción propia, tiene ese sistema anticoerción, tiene una industria de defensa con problemas, pero la tiene. eh, Tiene todavía, mantiene el control de las compras conjuntas y el control de la inversión, y eso le permite moverse como bloque. Lo que podemos ver seguramente es una Europa más pragmática, una Europa que se baje del pedestal moralista que se había autosubido, podríamos decir, porque decidió ponerse en un pedestal y juzgar a todo el mundo, y baje a ser mucho más transaccional. Por ejemplo, con China. Basta de críticas, sanciones y presiones a China por los derechos humanos o por la posición en Taiwán o por lo que se les ocurra, y empezar a entender que tiene un comercio y una necesidad de insumos críticos que no le permiten hacerse los locos, básicamente. Puede empezar a buscar canales de mayor seguridad con Rusia y de energía que sean de más baja intensidad. No hablemos de amistad, todavía está muy lejos, pero puede empezar a intentar reducir algo del daño que ocasionaron. Esto es factible porque no requiere una unidad emocional, solo la necesidad de que lo hagan. Pero claro, hay algunos, como decíamos, algunos problemas dentro de esto. Hay una falta de un marco mínimo, por ejemplo, de seguridad con respecto al tema de Ucrania y con el tema de Europa, porque básicamente tiene un bloque, Polonia, los países bálticos, los países nórdicos, que bloquean cualquier iniciativa de acercamiento a Rusia. Y en una Unión Europea que funciona por consensos y por veto, tener ese bloque adentro, irracional ya a esta altura del partido, es muy difícil de lidiar. Entonces, para que la Unión Europea se separe del bloque occidental, que es básicamente Estados Unidos, en profundidad, en verdad, necesitaría primero tener un sustituto creíble de seguridad, que hoy no existe, porque hoy para Europa la única llave de seguridad que hay es Estados Unidos. Por supuesto, dentro de esta política. Tener una política de unidad interna en las decisiones que tampoco existe, que hoy está lejísimo de ser verdad, y tener una narrativa en común que no rompa la legitimidad del proyecto europeo, es decir, tener una autonomía y acercamientos parciales, eso es posible, pero tal vez un cambio de bando sería demasiado difícil, sobre todo porque uno ve las nexos y conexiones políticas de los líderes y de los partidos europeos. Groenlandia sí funcionó como una especie de catalizador. Es una chispa que enciende un combustible que es bastante viejo, porque Europa es un gigante normativo con dependencia militar. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa nunca consiguió ser independiente militarmente. Tampoco lo intentó seriamente. Algunas cuestiones que hicieron los franceses o el Reino Unido, pero dentro de los límites que les daban sus políticas. El resto de Europa prefirió recostarse en la protección de Estados Unidos. El único problema es que Estados Unidos muestra hoy que es un monstruo protector, pero también extorsivo. Y el modelo entonces empieza a entrar en crisis. Ya difícilmente veamos una Europa pro-Rusia, pero sí podemos ver es una Europa que vaya entrando en un modo de supervivencia precisamente de última instancia, y esto la empuje a negociar en lugar de sermonear a los demás. Mientras Europa se la pasó hablando de sanciones hacia otros por cuestiones de libertades, democracias, derechos humanos y demás, ahora debería hacer una autocrítica sobre ese tema. Es probable entonces que la Unión Europea no explote como una bomba, pero sí que comience a deshilacharse. Es decir, no una explosión de un día para el otro, aunque todo puede pasar siempre, ¿no? Pero lo más probable es que de a poquito se vaya desarticulando. Vaya dejando tras de esta estela una cáscara institucional,
pero que esta cáscara institucional no tenga capacidades reales de decisión y sí se enfrasque en mucha pelea interna. La Unión Europea intenta hoy sostener simultáneamente varios ejes. Por un lado, tener una seguridad bajo un paraguas de la OTAN, que es básicamente Estados Unidos. Por otro lado, tener competitividad industrial con energía barata y cadenas de suministro, cosa que tampoco va a poder lograr, y simultáneamente mantener una agenda regulatoria verde y cohesión social. Básicamente, guerra comercial, energía cara, estancamiento. Estos son los resultados. No hay forma de poder compatibilizar todas estas tres cosas que quiere Europa. Tener la seguridad comercial, ser competitiva, tener energía barata y a la vez tener una agenda verde. Todo esto es contradictorio en sí y lo que están mostrando ahora son los límites. Y esto empuja a que a ver que algo se va a romper. Se puede romper la cohesión política o se puede romper la cohesión industrial. Hay una asimetría de costos entre los miembros y ese es otro de los problemas que hay en Europa. Muchas veces se quejan los países del sur o se quejan los del norte porque no consideran que se tira por igual. Una guerra comercial o una escalada con Rusia, por ejemplo, no tiene el mismo eco en Alemania, que ve cómo su industria se destruye, que en España, o en Polonia, o en Italia, o en Hungría. Cada uno tiene sus intereses y les pega de una manera distinta. Entonces, si los costos del enfrentamiento no se distribuyen de forma tal que todos estén contentos, cada capital va a empezar a jugar un partido por separado. Estados Unidos puede usar aranceles, usar defensa, usar tecnología como palancas de poder. Rusia y China juegan a dividir, básicamente, utilizando la energía, los mercados y los acuerdos bilaterales. Y la Unión Europea termina siendo más vulnerable porque necesita unanimidad para las decisiones o por lo menos mayorías calificadas. Cuanto más fragmentación haya, más veto y más parálisis va a haber también. Entonces esto produce una crisis de legitimidad interna. Tenemos una mosca pesada, una crisis de libertad, de legitimidad interna. Si la gente siente que Bruselas administra sacrificios y no entrega prosperidad, va a padecer un voto castigo, que ya lo estamos viendo. Y cuando suban gobiernos soberanistas, podríamos decir, la Unión Europea puede no romperse de golpe, pero sí volverse ingobernable. Mucha capacidad de bloquear y poca capacidad de construir. Entonces, ahí es donde vemos probablemente no una Unión Europea consolidada, sino más bien, no, ni siquiera me atrevería a decir una disolución, por lo menos sí una Unión Europea a dos marchas, con dos velocidades. Lo más verosímil de todo, la hipótesis más probable, es que, que hoy podemos determinarlo, esto es algo que lo podemos ver hoy, es que hay un núcleo duro en Europa. El núcleo duro es Francia, Alemania y Benelux, eh, intentando básicamente integrar la defensa y la industria, y por otro lado, los países de la periferia que se alinean según el tema, algunos más con Estados Unidos, otros más pragmáticos con Rusia, con China, otros más neutrales, etc. Yo nombré Benelux, y algunos se preguntarán qué es Benelux. Benelux es un término que a veces se usa en la política europea, que es, en realidad proviene del nombre Belgium, Netherlands y Luxemburgo. O sea, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Eso que parece un eje muy chiquitito, podemos decir que es uno de los corazones de la Unión Europea. Fue primero el primer experimento real de integración que hubo en Europa en los años 40, inclusive previo a la Comunidad Europea y a la Unión Europea. Funciona como una especie de grupo coordinado dentro de la Unión Europea en temas de comercio, finanzas, regulación y política institucional. Benelux, ya les dije, por Bélgica, Netherlands,
y Lux de Luxemburgo, sea más fácil de recordarlo, alberga el corazón burocrático de Europa, que tiene sede, como todos saben, en Bruselas, pero también uno de los centros financieros más importantes, que es Luxemburgo. Sostiene ahí, y esto es lo que a Trump le interesa, y esto es lo que también creo que nos interesa a nivel mundial, sostiene el modelo globalista clásico. Libre comercio, reglas, multilateralismo, alineamiento, las ideas transatlánticas, básicamente provienen de este sector. Recuerden Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, lo que antes se conocía como Holanda. Es una zona muy sensible a las guerras comerciales, porque viven en realidad de la logística, de los servicios y de las finanzas. Fíjense, cuando hablamos del globalismo, ¿qué es? ¿Cómo definimos el globalismo? Básicamente como eso. Logística, servicios y finanzas, no producción. No tiene margen político propio, por eso necesita montarse sobre un sistema que funcione, porque es demasiado chiquito. Por eso cuando uno habla de núcleo duro europeo, a Francia y Alemania debe incorporarle este concepto de Benelux, porque Benelux es el termómetro, es la parte del sistema que cuando Benelux se pone nervioso, el sistema entero es porque está crujiendo. No suele liderar rebeliones, pero sí poner límites. Si estos sectores comienzan a recalcular, es señal de que hay un roce institucional que puede derivar en una crisis estructural. Es decir, es el termómetro real de Europa. No, no es algo llamativo, no es algo que haga mucho ruido, pero hay que prestarle atención. Básicamente es el centro político intergubernamental, tiene hay que tener en cuenta algunos disparadores interesantes. La recesión industrial que puede venir de Alemania, que podría acelerar esta fractura que decíamos entre estos grupos. Hay una ola migratoria muy fuerte en Europa, que también todos conocemos, y Europa se está mostrando bastante incapaz de un control fronterizo efectivo, y esto puede ser otro enorme factor de tensión interno. Por otro lado, hay una guerra comercial sostenida con Estados Unidos que ya no podemos considerar una escaramuza, sino algo que va bastante más allá. Es básicamente una guerra comercial en toda la línea. Además, una fatiga de guerra que se produce por Ucrania, porque los resultados no son buenos, los costos son crecientes y esto produce mucho malestar en la sociedad, más aún si se intenta llamar a una especie de reclutamiento obligatorio. Hay una crisis energética también que reabre la pelea de qué hacer con Rusia, la pelea interna, ¿no? Rusia es quien puede subsanar esto, hay que acercarse a Rusia o no. Bueno, la verdad es que todo esto genera muchas veces bloqueos cruzados, como pasó con Hungría, y puede generar muchos más. Hungría, acuérdense que estuvo durante mucho tiempo frenando y forzando políticas europeas, simplemente porque se oponían por esa política de consensos que tiene establecida la Unión Europea. Pero esto puede escalar, transformarse en un problema estratégico y que haya menos previsibilidad. Es decir, que cada país comience a negociar su propia supervivencia por separado, cada uno y por su cuenta, ante la incapacidad de Bruselas de ordenar este juego. Entonces, parece todo bastante claro, hasta que uno también llega a una cierta advertencia, ¿no? Eh, Más fragmentación hace dependiente a Europa de Estados Unidos, porque hay una cosa que es real también, sin una negociación de bloque no hay capacidad de negociación.
Entonces, fracturar a Europa, curiosamente, la puede hacer mucho más dependiente de Estados Unidos. Pero también, si bien Estados Unidos puede conseguir sus concesiones bilaterales a través de este mecanismo, Rusia y China utilizarán esas grietas para sus propios intereses y neutralizarán muchas políticas. Básicamente, la Unión Europea seguirá estando tal vez intacta desde lo formal, pero con una política exterior y de seguridad fracturada, con un mercado único bastante friccionado y una Comisión Europea que tenga menos autoridad real. Si es así, y que esto parecería ser el devenir natural de la crisis como se está dando, nosotros podríamos empezar a ver ganadores y perdedores. Que claro, uno puede preguntarse entonces, claro, ¿quién gana y quién pierde? ¿En qué plazo tomamos al ganador y al perdedor? Porque esto también es importante. Yo lo digo porque todo esto lo tendrían que pensar cuando van y firman acuerdos con el Mercosur con Europa, porque están firmando un acuerdo con alguien que está con estos problemas y que no sabemos cómo va a terminar resolviéndolo. Pero claro, para eso habría que pensar a secas. Y sabemos que eso no es una de las cosas que son favoritas de nuestros gobiernos. Prefieren no pensar demasiado y actuar porque Europa deslumbra. El problema es que Europa está mucho más cerca de esta realidad que estoy describiendo, de que esa cosa utópica que ellos creen. Y que además en Europa, encima, y esto es una salvedad, la cuestión del Mercosur está generando también muchas discusiones, porque muchos consideran que va a ser la quiebra del sector agropecuario europeo, que en otras condiciones sería una cuestión, pero dadas las tensiones internas, es mal momento como para introducir un nuevo problema a la Unión Europea. En esta historia, Trump está, como sabemos, usando ya un sistema abierto de coerción comercial con sus aranceles del 10% a partir del 1 de febrero. O sea que fíjense que el plazo que les está dando es muy cortito. A partir del 1 de febrero ya quiere la resolución y incrementa un 150% esto, porque lo va a llevar al 25% a partir del 1 de junio, forzando de esta manera un acuerdo con Groenlandia. Esto básicamente parece un tema menor, pero está cobrando tanto trascendencia que ya creo que no quedan muchas dudas, que es la mayor crisis bilateral entre Estados Unidos y Europa, la mayor crisis transatlántica en la historia, o por lo menos en la historia reciente. En las últimas décadas nunca ha habido un periodo de tensión tan grande como el que hay hoy, donde la propia Unión Europea, la OTAN, cree que Estados Unidos la va a invadir. Finalmente el enemigo no resultó ser China, sino resultó ser Estados Unidos. Y es algo muy, muy significativo, que entre los países a los cuales le va a poner el arancel está el Reino Unido. Y esto empieza a echar por tierra décadas, si no siglos, de un pensamiento geopolítico que decía que Estados Unidos y el Reino Unido no se quebraban. Esto puede llegar a ser un quiebre, y por supuesto, con un gobierno inteligente, y no nuestro, con un gobierno inteligente nosotros podíamos aprovechar esta historia en Malvinas para tratar de sacar algún tipo de ventaja eh, por cómo está funcionando este gobierno y esta oposición. Lo más probable es que saquen la bandera británica y pongan la de los Estados Unidos y a otra cosa mariposa. Entonces, Estados Unidos puede ser un ganador a corto plazo, de hecho lo será, si consigue disciplinar a Europa, si obliga a que Europa ceda bajo presión y pueda tener acceso a minerales, a los recursos del Ártico, que le dan un valor importante geoestratégico por ubicación, además, eh, y esto Trump no lo esconde, lo está diciendo abiertamente. Por otro lado, la división europea facilitaría negociaciones bilaterales para Estados Unidos, que obtendría mejores resultados presionando país por país. Negociar en bloque siempre le pone un poquito más de límite a Estados Unidos, que se tiene que hablar de a uno. A mediano plazo, la cosa se puede llegar a complicar para los propios Estados Unidos, porque primero no olvidemos una cosa. Europa
durante la Guerra Fría, era una parte fundamental del poderío de Occidente. Sin embargo, ahora esa Europa deja de ser aliada de Estados Unidos y eso a mediano plazo es un signo de debilidad para Estados Unidos, no un signo de fortaleza. Si Estados Unidos sigue empujando demasiado a Europa, los europeos, una de las reacciones hipotéticas que pueden tener es de buscar una especie de autonomía estratégica, apoyarse en herramientas como este sistema de anticoerción que ellos mismos votaron, utilizarlo contra Estados Unidos, algo que era impensable hace poco, y erosionar a la OTAN como comunidad política, no solo militar. Si esto sucede, Estados Unidos puede ganar tácticamente si Europa finalmente recula, retrocede. Pero si esto se vuelve un patrón, puede perder estratégicamente porque fabrica básicamente un socio resentido y menos confiable. Y esto Estados Unidos con Trump tampoco lo ve. Estados Unidos está en una posición de tan superioridad que realmente no le interesa lo que piensen los europeos. Rusia, por otro lado, a corto plazo ganaría bastante. Rusia no necesita que Europa se vuelva prorrusa, le alcanza con que Europa se empiece a pelear con Estados Unidos y se desenfoque, deje de estar enfocada en contener a Rusia. Moscú ya está celebrando, entonces casi por anticipado, podríamos decir, la idea del colapso del vínculo transatlántico, porque cada día que pasa la pelea sube entre europeos y estadounidenses, y para Rusia, que hasta hace unos minutos atrás tenía un problema de saber si iba a tener que luchar contra la OTAN en su conjunto o iba a lograr que solo sea Europa la que lo enfrente, ahora se encuentra, bueno, con que Europa ya no tiene el apoyo de Estados Unidos, sino lo puede tener como enemigo. Y eso es un gran cambio. Entonces, para eso es una buena noticia para Rusia, pero sigue con un problema, la traba de los bálticos, de los nórdicos y de los polacos, que impide que el resto de Europa se acerque a Rusia, porque si no, Rusia hasta podía aspirar a eso, a una coalición que se enfrente o que se asocie con ellos. Y eso sería también una gran noticia para los rusos. Y tener cuidado con que la guerra Estados Unidos-Europa, la guerra comercial, termine debilitando a Europa y que esto no resulte en lo que venimos hablando hasta ahora, sino en el ascenso de grupos que lleven a Europa, que lleven el ascenso o grupos que ya están y que decidan en realidad que la solución es rearmarse y endurecerse, que esto también es una hipótesis que pase. Es decir, Rusia es el gran beneficiario de el default de Europa en cualquier pelea en Occidente, pero también esa victoria estratégica puede comprometerse si la Unión Europea queda demasiado paralizada o se rearma y se quiere intentar transformar en un actor independiente. China. China es el otro gran ganador silencioso, como siempre, en todas las cuestiones que están pasando. China, si Europa entra en un modo de supervivencia, como decíamos, si Europa choca con Estados Unidos, puede tener un mayor incentivo en acercarse a China para compensar y estabilizar su comercio, su necesidad de inversiones para sostener sus propias industrias, precisamente con el apoyo chino. La Unión Europea necesita entonces cadenas donde China en realidad es quien pesa mucho. China es un socio mucho más previsible que Estados Unidos, no usa como castigo las tarifas, pero también puede traerle problemas a China, porque Europa puede responder a la coerción de Estados Unidos cerrándose básicamente, como decíamos, como una especie de fortaleza regulatoria, con más subsidios, más barreras y cerrarse más al comercio con China. Si ese conflicto deriva en bloqueos tecnológicos, China siempre sería un objetivo de fondo. Por lo tanto, China gana si Europa prioriza la economía y evita una aliación total con Washington, pero puede complicarse si Europa decide una salida de soberanía industrial y proteccionismo duro. Es decir, a corto plazo queda claro quiénes ganan y quiénes pierden, pero a mediano plazo todo va a depender de la reacción europea. Como si la Unión Europea se fragmenta y negocia por su cuenta,
Va a ganar Estados Unidos, tal vez China, y Rusia seguirá beneficiándose por el debilitamiento europeo. Pero si la Unión Europea se ordena hacia la autonomía, busca hacer una defensa propia, industria y anticoerción, todos pueden perjudicarse un poco. Estados Unidos podía perder cierta cuota de influencia relativa, mientras que China ganar en el espacio comercial. Entonces, la clave no es solo Groenlandia, sino básicamente es qué es lo que piensa hacer Europa. Si acepta el rol de protectorado disciplinado que le está ofreciendo Estados Unidos, o si intenta convertirse en un actor propio. Pero claro, el problema es que tiene problemas estructurales Europa. Si Europa no corrige esos problemas estructurales, no es que va a perder el liderazgo, básicamente lo que va a perder es la autonomía y eso lo va a llevar a dos salidas, una peor que la otra. Ser parte de un papel secundario como actor o, peor aún, un reparto informal de zonas de influencias entre Estados Unidos, que pesaría por seguridad y tecnología que le ofrece, a China por comercio e industria, y a Rusia por energía y seguridad. Básicamente Europa se fracturaría en este sentido. Europa no tiene un poder duro proporcional a lo que pretende ser en geopolítica. Como no tiene un paraguas militar propio, no tiene capacidad de enfrentar a ninguno de los tres grandes enemigos, que eso es lo que mucha gente no entiende cuando viene y dice, no, pero Europa es mucho más que Rusia, Rusia es un paisito. El primer punto a considerar es el poder duro de cada país. Y los países que tienen el mayor ejército, el mayor poder de coacción, son Rusia, Estados Unidos y China, guste o no guste. Entonces, Europa carece de ese paraguas militar, por lo tanto, cualquier autonomía estratégica puede reducirse meramente a un eslogan, porque reconstruir una industria de defensa y transformarse otra vez en una potencia militar no es un trabajo de meses, es un trabajo de muchos años, probablemente de décadas, y ese tiempo hoy no existe. Estados Unidos entonces la puede apretar por la seguridad, inteligencia, tecnología y tarifas, y Europa no tiene palancas para responderle. Básicamente, en lo que es geopolítica dura, Europa está de rodillas. En lo que tiene que ver con cultura, inmigración y cohesión social, tiene otro talón de Aquiles Europa. La inmigración masiva se ha transformado en un problema social, es difícil de absorber, produce inseguridades, produce tensiones entre distintas fuerzas identitarias, y la élite política niega el conflicto y sigue adelante con la misma política. La cohesión entonces se va a terminar rompiendo y va a aparecer un caos electoral con gobiernos cortos, inestables, coaliciones débiles, vetos cruzados. Y básicamente no va a haber cohesión, no va a haber estrategia, va a haber parálisis y en este cuadro cada país va a jugar su juego. En lo que tiene que ver con energía y competitividad, sin energía barata no hay industria fuerte. Europa pagó muy caro el costo de enfrentarse a Rusia y perder su energía barata. En el reordenamiento estratégico ha pagado muy, muy caro las cosas Europa, y por más que intente diversificar su base energética, el costo sigue siendo mucho más alto de que los países con los cuales compite. Por lo tanto, sin energía competitiva, y eso es interesante para aquellos que acá en países como la Argentina siempre insisten con que hay que subir la energía, bueno, sin energía competitiva, muchachos, se achica el margen de industria, se achica el margen de independencia tecnológica y se vuelve cada vez más difícil sostener cualquier tipo de Estado sin endeudarse. Y esto no es un tema ideológico, es simplemente contabilidad básica. La historia europea tampoco ayuda en este proceso. La Unión Europea existe precisamente para domesticar esta historia. La Unión Europea es un intento desesperado de ver si de una buena vez se pueden unificar, pero esto siempre ha ido fracasando. Y el gran gancho, el gran anzuelo de la Unión Europea era el incentivo económico. El pertenecer a la Unión Europea era solucionar muchos problemas económicos. Pero bueno, lo ven un poco en España y cuando hablamos de la infraestructura, cuando ingresan los años 80
a la Unión Europea en los 80, en los 90, mucha pujanza, mucha revolución en infraestructura, mucha inversión, ascenso del nivel de vida. Luego vino el periodo de estancamiento porque hubo que desindustrializarse para tener ese acceso y ahora empiezan a pagarse las consecuencias, cuando esas propias infraestructuras envejecieron y ya nadie tiene interés en volver a invertir en ello. Entonces, la Unión Europea tiene una historia de utilizar la economía como incentivo, pero el incentivo económico se empezó a debilitar, volvió entonces la presión externa, reapareció un patrón de, ya conocido por los europeos, de alianzas cambiantes, rivalidades entre ellos, y básicamente que cada uno vaya por lo suyo, que eso es la historia europea de siempre. Por siglos y siglos y siglos los europeos se pelearon entre ellos, hicieron distintas coaliciones unos contra otros. Muy poquitos intentos hubo y todos fracasados de tener un proceso de unidad y el último está fracasando ante nuestros ojos. No necesariamente esto siempre termina en guerras calientes, pero sí mínimamente en fracturas políticas. Europa entonces es un gran mercado con potencia regulatoria, eso es cierto, pero es un socio geopolítico menor, es un actor geopolítico menor. ¿Por qué? Porque tiene una fragmentación interna, porque no tiene capacidades militares propias y depende de Estados Unidos, porque tiene dependencia industrial y comercial, mucha de China hoy, tiene una dependencia energética de Rusia y una frontera oriental permanentemente inestable, precisamente por su política de enemistad con Rusia expandiéndose. La Unión Europea, en lugar de negociar una posición en común con Rusia, ha intentado históricamente someter a Rusia. Entonces, ¿qué escenario tiene adelante? Bueno, uno negativo y bastante probable es que Europa se divida en zonas de influencia, sin decirlo, como decíamos antes. Unos países son más atlantistas, otros menos, unos son más transaccionales, otros menos. Entonces podríamos dividir oeste y norte por un lado, el sur y el centro por el otro, y un cordón sanitario oriental hipersensible y reactivo. Y un otro escenario, tal vez menos probable, pero tenemos que considerar si hacemos un análisis, que es que haya una recomposición social por necesidad. Básicamente, un cierre migratorio efectivo, una reindustrialización parcial y un rearme coordinado. ¿Esto qué hace? Exige una ruptura cultural política fuerte en Bruselas y un capital político clave, y las capitales políticas claves. Hoy no se ve esto como una tendencia dominante, pero puede emerger si el costo de hacerlo se vuelve insoportable. Europa todavía tiene activos importantes, tiene gran capital humano, tiene infraestructura en decadencia, pero todavía hay un mercado integrado, tiene nichos tecnológicos y tiene cierta capacidad financiera y regulatoria. ¿Cuál es el problema entonces más grave que tiene Europa? Tiene varios. Uno es la voluntad, y yo creo que es el central, es la voluntad política, que viene acompañado por el problema de la cohesión social y de la energía. Esos son los tres ejes que podíamos decir, pero básicamente no hay voluntad política, porque cambiando la voluntad política se podía incidir sobre los otros. Europa hoy está en una encrucijada que es muy incómoda, demasiado grande para ser irrelevante es Europa, pero por otro lado es demasiado débil para imponer reglas. O sea, es muy grande para ser relevante, pero también es muy débil para imponer reglas. No le falta entonces diagnóstico, lo que falta es madurez en su clase política para pagar los costos de una estrategia coherente, cosa que no está haciendo. Si siguen como hasta ahora, con coaliciones frágiles, y ya con esto termino, coaliciones frágiles, negación del conflicto cultural, inmigración sin control real, energía cara, industria en retroceso y una política exterior que depende de otro, el destino es simple, es lineal, es tener un papel secundario y con el tiempo seguramente una fractura práctica en zonas de influencia externa, aunque mantenga banderas y burocracia. Europa tiene entonces Europa tiene futuro solo si cambia el modo de gobernarse. Menos eslóganes, más decisiones firmes
mero moralismo, falso moralismo, diría, porque en realidad es la destrucción de la moral, y más interés europeo, menos improvisación finalmente y más orden. Si no hace eso, no es solo que va a perder el liderazgo, va a perder la capacidad de decidir su propio destino.